Muy buenos días, chicos y chicas, les saluda el arquitecto Miguel Lostanao. En esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal, en el cual consiste qué es una losa aligerada, a qué se le denomina una losa aligerada y de qué están conformadas las losas aligeradas, ¿no? Si vemos, podemos vender un pandeo a todo este tipo de losa. Se le denomina losa aligerada, ¿por qué? Porque las estructuras, en este caso las columnas y vigas que conforman esta losa, reciben menor carga a comparación de otros tipos de losa. Si lo comparamos con una losa de concreto armado, obviamente la losa, en este caso conformada por ladrillos de arcilla, van a presentar menor carga hacia las estructuras de esta edificación. ¿Qué elementos conforman una losa aligerada? En este caso, los elementos que conforman una losa aligerada son las vigas, las columnas, viguetas, los ladrillos de arcilla y la malla de temperatura. En esta ocasión vamos a hablar de los elementos y qué importancia tienen dichos elementos en este tipo de losa, en esta losa aligerada, en esta losa de esta vivienda unifamiliar, en el cual consiste de 125 metros de área techada. Síganme. En esta ocasión hemos colocado vigas en extremo a extremo, vigas conformadas por 7 fierros de media pulgada, vigas peraltadas de 30 por 40 en ambos extremos. También consideramos una viga central de 10 fierros de 5 octavos en toda su longitud de extremo a extremo, conformadas por estribos de 3 octavos, doblado a 45 grados. Además, viguetas y lo que es su malla de acero, ¿no? Hablemos un poco de las viguetas. En este caso, en esta obra hemos usado viguetas con el acero positivo de 5 octavos de extremo a extremo, como podemos ver en la figura. El acero positivo trabaja montado en la viga lateral y igualmente similar en la viga lateral del eje 3. El acero negativo, que está conformado por el bastón y en este caso el balancín. Este es el balancín. En esta oportunidad hemos querido que el balancín esté de la viga principal 3 ladrillos a más. Esa es un poco la recomendación que hacemos para que la estructura pueda ser más concisa. Como le vuelvo a repetir, el bastón, que es conformado, que es parte de la vigueta, es el acero, se le llama el acero negativo de la losa. Puedes ver que se ha hecho de media pulgada y de la viga 2 ladrillos hacia el eje principal. Estas viguetas, como verán, van moduladas en el sentido más corto del terreno, en este caso en sentido perpendicular a la viga central. Esa es la manera de cómo trabaja una vigueta en la losa aligerada. Hablemos un poco de la modulación de los ladrillos. En este caso los ladrillos son de arcilla de 8 huecos, medidas 30 por 30 y por 15 de alto. Este ladrillo conforma una losa aligerada de 20 centímetros. Este ladrillo tiene 15 y el recubrimiento de la losa tiene 5. Entonces va a formar una losa de 20 centímetros. ¿Cómo se modula estos ladrillos? Generalmente los ladrillos los modulamos de las vigas principales y hacia las otras vigas que son secundarias. Como pueden ver, acá viene partido el ladrillo a un solo hueco para que le pueda ingresar toda la modulación. ¿Cómo se coloca el ladrillo? Bueno, el ladrillo, como se puede ver, los huecos se colocan perpendicular hacia la viga central y en la viga central
se cambia la posición. El hueco ya no es perpendicular, sino es en el mismo sentido de la viga principal. ¿Por qué se le coloca de esa manera? Porque el concreto, cuando es vaciado, no va a tender a meterse a los huecos. Ahí sí perderíamos bastante concreto en el momento del vacío, y además haríamos que esta losa se cargue más por el concreto excedente al cálculo. Como verán, el ladrillo tiene dos caras, una cara ovalada en sus extremos y una cara plana. En este caso se coloca de manera, la parte ovalada se coloca de manera en la parte superior y la parte plana en la parte inferior. Esto nos ayuda para que el concreto en su totalidad pueda agarrarse de estas curvas, ¿no? Como se puede observar en estas curvas. Se mete el concreto y puede adherirse de una mejor manera. Y en la parte posterior del ladrillo, la parte inferior, nos va a ayudar bastante para poder hacer el carrajeo, ¿no? O cualquier revoque que se quiera hacer más adelante. La malla de temperatura. La malla de temperatura está compuesta por fierros de 1/4 cada 30 centímetros. Ahora, estos aceros de temperatura o barras corrugadas de 1/4 no lo cortamos, lo ponemos entero, las varillas de acero. Como vos pueden ver, viene la barra de acero, se dobla, se amarra en la viga y sigue su curso. Igual, llega al extremo de la viga, dobla y acá encontramos un empate. Acá comienza la nueva varilla, sigue su camino, sigue su trayecto, dobla. Y así hacemos la figura, la secuencia. La malla de temperatura va en el mismo sentido de la viga principal, ¿no? Perpendicular a las viguetas. En este caso hemos querido mostrar una losa aligerada sin instalaciones sanitarias. ¿Por qué? Como arquitecto recomiendo, y a la vez también conversando con ingenieros, en este caso civiles, se hace una mala práctica al momento de hacer las instalaciones sanitarias. Las instalaciones sanitarias generalmente son los tubos de desagüe, que son de 4 pulgadas, 10 centímetros, dañan las estructuras principales, porque se instalan debajo de la viga y por dentro de las vigas, o en este caso también los tubos salen de las vigas laterales, salen. En este caso no hemos querido hacer esa práctica, hemos querido hacer las instalaciones sanitarias post llenado de techo. ¿Para qué? Para que estas no perjudiquen las estructuras, como lo mencioné minutos antes, y en el momento de hacer las instalaciones sean exactas, porque si yo hago las instalaciones antes del vaciado, generalmente cuando se vacía el concreto se mueven esos dichos puntos, ¿no? Pero ¿cómo logro esto? ¿Cómo logro hacer mis instalaciones post vaciado? Y en esta obra hemos decidido dejar un ducto, en este caso se puede observar acá, lo cual no va a ser llenado por concreto, va a ser un ducto por los cuales va a bajar las tuberías de desagüe, van a bajar y van a subir lo que son desagüe y ventilación. En ese caso, las tuberías van a ir por encima de toda la estructura para poder instalarse todo el sistema sanitario de este techo. Así logramos que la estructura no sea dañada en ninguna parte del área. Es un consejo, eso está en la norma, eso lo hablamos como recomendación para las personas que van a construir sus proyectos, sus viviendas, tomen esas consideraciones. También esta losa aligerada está conformada por viguetas
por vigas secundarias. En este caso, acá le mostramos unas vigas tipo S. Son dos vigas, es una viga conformada por dos barras de acero de 5 octavos y estribos de 3 octavos, ¿no? Un estribo tipo S, a este se le denomina una viga tipo S. Para los que no saben, ahora ya pueden saber a qué se le denomina la viga S. También encontramos lo que son las vigas chatas. Este se le denomina una viga chata, lo cual no tiene ningún tipo de peralte en la parte inferior, lo cual esta viga está conformada totalmente dentro de la losa. No se va a ver ningún pinte, ningún peralte debajo de la losa. A esta se le denomina viga chata. En este caso está conformada por fierros de media pulgada, 4 fierros y bueno, los estribos de 3 octavos, ¿no? Como verán, las únicas instalaciones que hemos tenido en esta obra son de las luminarias. Hemos también enmallado la escalera. Ahora, importante que las mallas de las escaleras estén atravesando la vía principal, ya que esto nos va a dar una mayor rigidez al descanso. En este caso es el descanso de la escalera. Está atravesada en la viga principal y en la viga lateral. Ahora, la viga lateral. Ahora, la estructura de la escalera es una sola. Los fierros son uno solo, es doblado en todo su trayecto, para que esto sea mayor, para que la escalera tenga una mayor rigidez en el momento de su armado, de su estructura. Bueno chicos, eso quería comentarles en el video de hoy. Sabemos que todos queremos saber un poco de la construcción. Espero haberlos ayudado, espero haberlos orientado en este tipo de trabajo. En la construcción de una vivienda, la parte más importante es la construcción de las zapatas. Y son estas zapatas las que van a soportar el peso de toda la estructura. Por eso es muy importante construirlas en el lugar adecuado y con las medidas que nos indican en los planos. En estas charlas le voy a indicar a los constructores qué factores son los que determinan estas dimensiones y dónde se deben colocar el inicio de la construcción de una zapata. Acompáñame a ver todos estos datos y también un dato muy importante que vamos a ver al final de este video. Bueno, como les venía diciendo, hoy día el tema de hoy es las zapatas. Para empezar, ¿qué es una zapata? Una zapata es un elemento estructural, parte de la estructura, encargada de transmitir el peso de la estructura hacia el suelo. Entonces ahí ya tenemos dos puntos o dos factores en base a qué se diseña una zapata. Vamos a dibujar acá para que se pueda entender. Esto es una zapata, esto es la columna, ¿verdad? Esto vendría a ser una columna y esto es el suelo. Entonces esta zapata va a transmitir el peso de toda la estructura. Imagínense, acá hay una casa de... Esto es un piso, ya vamos a dibujar como si fuera un arco, como lo que veníamos dibujando siempre para mantener ese mismo dibujo. Entonces el peso que va a ejercer esta estructura en esta columna se va a transmitir hacia la zapata y a su vez la zapata va a transmitir ese esfuerzo hacia el suelo. Entonces, si nosotros nos preguntamos en base a qué se diseñaría una zapata, ¿qué responderíamos? El primer factor es de acuerdo al peso de la estructura. El segundo factor, a la resistencia del terreno. Va a depender si la resistencia del terreno, si es mala, las zapatas van a ser más grandes. Si la resistencia del terreno es buena, su tamaño también va a ser menor. Por eso, bueno, en un video anterior que había grabado, hablaba de que si nosotros construimos
compramos una vivienda en un lugar donde el terreno es malo y pretendemos construir una vivienda de 5 pisos, 4 pisos hacia arriba, la construcción va a ser más cara. Si el terreno nos costó barato, al momento de construir vamos a llegar a igualar ese costo que el terreno tenía de ventaja respecto a otro terreno. Pero se va a eso, ¿no? O sea, si un terreno es malo, la construcción también encarece un poco. O, como en estos casos, requerimos profundizar para colocar las zapatas en un suelo firme. Esos son los 2 factores muy importantes para poder diseñar una zapata. Entonces, si nosotros tenemos acá una vivienda de un piso y tenemos una zapata de, digamos, de A metros de ancho, por decir una medida, si nosotros tenemos una casa de 2 pisos, ¿este A metros seguirá siendo igual? Cambiaría, ¿verdad? Porque ya estaríamos agregándole un peso más, que es del segundo piso. Es por eso que una zapata, no vas a encontrar una zapata igual aquí que una zapata en otra vivienda, en otro distrito, porque cambia tanto el peso que va a soportar esta zapata como la resistencia del suelo que tiene ese terreno. El segundo punto que le quería comentar era con respecto a la profundidad, a qué nivel se coloca una zapata. El nivel de la colocación de la zapata se determina mediante un estudio de suelos. Y el estudio de suelos, ¿qué es lo que averigua? Ubica a qué nivel, X metros, a qué nivel se encuentra un suelo firme. A qué nivel tenemos este suelo capaz de soportar el peso de toda la estructura. Eso determina el estudio de suelos. No tanto el ingeniero mediante un cuadro, un cálculo, no, sino es en campo, se excava, se ve la profundidad, en qué estrato encontramos un buen suelo capaz de soportar el peso de toda la estructura que vamos a resistir, y ahí se empieza la construcción de la zapata. Ahora, para hacerlo, bueno, hasta ahí ya vamos entendiendo de qué dependen las dimensiones, dónde está ubicada una zapata. Ahora les quiero comentar hay muchos tipos de zapatas, pero solo les voy a hablar sobre 3, que son las más conocidas y las que van a ver en gran mayoría. Hay unas zapatas en el plano que ustedes van a ver, esto es una zapata, y aquí van a ver una zapata más lejos, y de repente está con otra zapata aquí, pero esa zapata está sola. Esta zapata se llaman zapatas aisladas, y muchas veces se dan porque el terreno es irregular, y hay partes donde el terreno tiene buen suelo, y hay partes donde el terreno tiene un mal suelo. Entonces, donde el terreno tiene un buen suelo, un nivel más superior, se coloca esta zapata a otro nivel que las zapatas que están atrás, y se llama zapatas aisladas, porque no están conectadas a todas las demás zapatas. Ese es un tipo de zapatas, las zapatas aisladas. El segundo tipo de zapatas que van a ver son las zapatas combinadas. Son zapatas más grandes, donde dentro de la zapata vas a encontrar 2 estructuras, 2 columnas o 2 placas. Estas zapatas se han combinado ya que al momento de diseñarlas fueron, digamos, las dimensiones llegaron tan cerca que por métodos constructivos no vamos a dejar un espacio de 20 centímetros, ¿no? Entonces ya se juntan, se combinan y suman fuerzas para soportar todos los esfuerzos. Estas son zapatas combinadas. Y la tercera zapata, para terminar, son las zapatas que tenemos acá. Son las zapatas conectadas. Donde tenemos una zapata aquí, una zapata lateral, que digamos aquí está el perímetro puede ser con la pista o el vecino, un límite donde la zapata no puede ser cuadrada sino es rectangular como en los perímetros. En ese caso las zapatas necesitan de un apoyo, ya que no están, la estructura no está en el centro, está en un lado, no se va a comportar y no va a resistir correctamente, entonces se coloca una viga de cimentación. Y esto son zapatas conectadas, donde esta zapata ayuda a esta zapata a poder resistir los esfuerzos que le toca por este lado. Entonces estas zapatas es la que tenemos normalmente, o la que tenemos aquí, y se dan cuando el suelo no es tan estable, y la ayuda a las zapatas a poder ayudarse entre ellas, a agarrarse de las manos, y que si un lado tiene un mal suelo, entonces la otra la va a agarrar y no la va a dejar que se hunda sola. Entonces esas son zapatas conectadas. Esas son las 3 zapatas más comunes que van a encontrar, las quería mencionar. Ya saben por qué
las dimensiones de una zapata no van a ser iguales en una vivienda como esta o en otra vivienda similar a esta, 3 pisos, no va a ser igual porque de repente esa columna de esa zapata resiste otro peso distinto a la columna de esta estructura. Todo varía, todo en la construcción es variable y depende de muchos factores. Y lo que me importa a mí es que sepan qué factores son para que cambiemos ese chip del constructor de decir una casa de 3 pisos a 1,5 metros de 1,5 metros de profundidad de una zapata, o una zapata de 1,5 metros por 1,5 metros. Entonces no podemos decir nosotros, ni yo mismo puedo decir una dimensión dada. Tengo que realizar previamente un estudio y en base a ese estudio decir cuáles son las dimensiones de la zapata, de la columna, de la placa. Entonces eso es muy importante tenerlos ya en nuestro nuevo chip de un nuevo constructor, de un nuevo maestro de obra. El maestro con su experiencia sabe que los planos son muy importantes y se deben realizar y seguir a pie de la letra, y eso es muy importante. Bueno muchachos, espero que les haya quedado claro cuál es la importancia de la zapata. Si tienen alguna consulta pueden hacerla en estos momentos.